Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la clase introductoria de la obstetricia. Vamos a hablar un poquito sobre embarazo, ¿vale? Eso sería un poquito lo que vamos a dar en la clase de hoy. Vamos a empezar hablando del proceso de embarazo en el que hay que diferenciar conceptos, concepto de fecundación, concepto de implantación, onidación y un poco el proceso que va desde uno hasta otro. Esta clase podréis enlazarla con la que vimos sobre el ciclo menstrual justo tras la ovulación, ¿no? Pues tras la ovulación el óvulo, que vive por término medio 12-24 horas, la vida media del óvulo más o menos, se puede producir la fecundación, es decir, el paso del espermatozoide al interior del óvulo, del ovocito tipo 2, que sería lo más correcto decir, ¿no? Eso es precisamente la fecundación. Tras producirse esta fecundación, lo que aparece tras la fecundación es un cigoto, concepto importante, ¿no? Y este cigoto va a requerir aproximadamente unas 30 horas para producirse la primera división de todas. A partir de las divisiones serán secuenciales, siempre exponenciales, de cada célula saldrán dos, hasta que coja el aspecto de mórula, aproximadamente unas 80 horas después de la fecundación. Cuando se produce el aspecto de módula, pues es una estructura molecular que tiene muchas células todas iguales y anatómicamente, o más bien visualmente desde fuera, la sensación es como de mora, precisamente por todas esas células iguales, ¿no? ¿Qué interés tiene la mórula? Pues que en el estado de mórula es como recorre el final de la trompa de Falopio, y en el estado de mórula es como llega al interior del útero, al endometrio, ¿no? Pero en este momento se produce una transformación importante, y es que la mórula pasa a ser lo que llamamos una blástula. ¿Qué diferencia tiene la blástula? Pues que primero acumula líquido en el medio, por eso también se le puede llamar blastocisto, y segundo que tiene dos tipos de células, cosa que la mórula no tenía. Tiene células del embrioblasto, que formarán el futuro embrión, y tiene células del trofoblasto, que se dividirán en sincito y trofoblasto y citotrofoblasto, que formarán la placenta y las membranas amnióticas. Pero además tiene un interés el blastocisto, y es que en este estado de blástula o blastocisto es como se implanta dentro de la cavidad endometrial, es como se produce la implantación aproximadamente unos 6 días después de la fecundación. Por tanto, estos conceptos primeros importantes. ¿Qué más tenemos que saber un poquito? Que a nivel del desarrollo embrionológico y fetal, la gestación se divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa preembrionaria o de segmentación, que sería un poco la etapa hasta precisamente la que se produce la implantación. Abarca las 2 primeras semanas, que realmente no hay embarazo todavía, y la primera semana desde la fecundación hasta la implantación. Eso sería la primera etapa de preembrionaria o de segmentación. La segunda etapa de la gestación es la etapa embrionaria, que es aquella que va de la 3ª semana hasta la 8ª semana. Esta etapa es fundamental, la palabra embrionaria nos lo dice, porque es aquella en la que se forman todos los órganos del cuerpo humano. De ahí viene la palabra embriología, del estudio de la formación de los órganos del cuerpo humano. A partir de la semana 9, todo el resto del embarazo es la etapa fetal, destinado al crecimiento y maduración de los órganos que se han formado en el periodo embrionario. También podemos hablar un poquito del desarrollo de la placenta, de la formación de la placenta. ¿De dónde viene la placenta? Del trofoblasto, lo hemos comentado un poquito. La placenta se desarrolla en 2 periodos, un primer periodo prevelloso lacunar y un segundo periodo que podemos llamar velloso, en el que se produce la fusión de las lagunas sanguíneas que dan lugar a los cotiledones. La placenta va creciendo y adquiere más o menos su forma definitiva a partir del 4º mes, lo cual tiene interés porque realmente es cuando asume el control hormonal del embarazo. Hasta ese momento realmente es el cuerpo lúteo del ovario, el que se ha producido la ovulación, el que hormonalmente hace progresar, hace seguir adelante a ese embarazo. Cuando la placenta ya es suficientemente madura, más o menos en esas 16 semanas aproximadamente, es cuando empieza ella a asumir el control del embarazo a nivel hormonal. La placenta va a crecer y al final del embarazo una placenta puede pasar por término medio de unos 500 gramos, y es importante saber que la placenta debe insertarse en la mitad superior del útero y siempre sobre el endometrio, pero nunca sobrepasarlo, no llegar a tocar el miometrio o incluso traspasarlo o llegar a perimetrio. Esto es importante porque si no tendremos una patología que será, por ejemplo, el acretismo placentario o las placentas previas si algo de esto no se produce. Aquí, por ejemplo, podéis ver 2 fotos de las placentas con la cara materna. La cara materna es la que tiene los cotiledones, que es la que se pega al endometrio, a la decidua, y la cara fetal, que es la que es más lisa, está formada por, se aprecian venas y normalmente en el centro se ve la salida del cordón umbilical. ¿Qué funciones tiene la placenta? Pues la primera, la función de transferencia placentaria y de respiración, es decir, permite el paso de oxígeno y sustancias nutritivas de la madre al feto, y también al contrario, del feto hacia la madre, que pase CO2 y productos de desecho resultantes del metabolismo fetal.
Lógicamente esta función es muy conocida y es muy importante. Pero la placenta tiene más funciones también. La función de la síntesis endocrina es fundamental. La placenta es un órgano endocrino brutal, con una importancia tremenda, ¿no? ¿Qué hormonas produce la placenta? Pues la HCG, la gonotropina coriónica humana, que es la primera hormona que aumenta cuando una mujer se queda embarazada y que es la que permite el diagnóstico precisamente de embarazo. La HCG es un mediador que lo que hace es que va al ovario y mantiene el cuerpo lúteo hasta que la placenta es suficientemente madura para producir ella las hormonas que requiere un embarazo. Eso es lo que hace la HCG. ¿Qué más hormonas produce la placenta? Lactógeno placentario, que es fundamental para entender los cambios metabólicos que se producen en el embarazo, y luego también estrógenos y progesterona que mantienen el embarazo, pero como os digo, sobre todo a partir de la placenta ya madura, a partir de más o menos 16 semanas. La tercera función de la placenta es una función de barrera, tanto para fármacos como para ciertas infecciones, aunque es una función débil de barrera para no interferir en la transferencia placentaria y respiración. Por ese motivo están tantos fármacos contraindicados durante la gestación y por ese motivo controlamos tanto las infecciones durante la gestación. También podemos hablar un poquito del líquido amniótico. ¿Qué tenemos que saber del líquido amniótico? Pues que contiene principalmente agua y luego en una proporción muy pequeña, agua bien 98-99%, y una proporción muy pequeña ya tiene proteínas, glucosa y urea. Tiene un pH de 7 aproximadamente y va aumentando hasta la semana 30 aproximadamente, que puede estar por término medio en torno a 1 litro de líquido amniótico, aunque esto ya es variable, ¿no? Sí quiero que os quedéis con el dato que en las últimas semanas de embarazo por término medio el líquido amniótico tiende a descender de forma fisiológica, digamos, tiende a disminuir un poquito la cantidad de líquido amniótico. Cuando el líquido amniótico, digamos que es mayor de lo normal, hablamos de un polihidramnios o hidramnios, y cuando es menos de lo normal, hablamos de un oligoamnios. Finalmente, comentaros que el líquido amniótico se renueva cada 3 horas aproximadamente por los procesos de micción y deglución fetal, es decir, que el feto a través de la micción y la deglución va cambiando continuamente el líquido amniótico, lo cual tiene mucha importancia en el contexto obstétrico. Más cosillas que tenemos que saber un poquito. ¿Cómo se diagnostica un embarazo? Lo hemos comentado ya un poquito. Normalmente la principal forma de diagnosticar un embarazo es buscar la subunidad beta de la HCG, que la hemos comentado antes un poquito, ¿no? Comentaros que es detectable en sangre más o menos a partir del día 24 del ciclo, y normalmente a partir del 9º día de retraso menstrual es cuando se detecta en orina, que suele ser la prueba que más se usa. También se puede hacer a través de una eco transvaginal, que sería visualizando lógicamente el saco gestacional. Clásicamente, el diagnóstico de embarazo se hacía a través de los signos de presunción, probabilidad y certeza, que a día de hoy están un poquito más en desuso, pero que es bueno que os suenen, ¿no? Clasificamos los signos y síntomas que produce el embarazo en de presunción, probabilidad o certeza, y es bastante fácil de clasificación porque todo aquello que experimenta la mujer lo denominamos signos de presunción o de sospecha. Por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la menorrea, el cansancio. Todo aquello que un examinador externo puede observar lo denominamos de probabilidad. Por ejemplo, valorar el crecimiento del útero, medirlo, hacer una test de embarazo, el signo de Egar, el signo de Noble-Gubin, el signo de Chadwick. Todo lo que queráis que un examinador externo evalúe se llaman de probabilidad. Y signos de certeza son aquellos signos que únicamente se pueden atribuir al feto. Por ejemplo, oír latido cardíaco fetal, por ejemplo, verlo ecográficamente o verlo en una radiografía. Son signos claros que solo pueden atribuirse al feto, por tanto son signos de certeza. Para terminar, comentaros de forma muy rápida el tema de la gestación múltiple. Comentaros que la gestación múltiple, primero, digamos que lo que en la calle se llama gemelos y mellizos no existe en el contexto científico. Todos son gestaciones múltiples, gemelares, pero las denominamos como dicigóticas o monocigóticas. Las gemelares monocigóticas derivan de un único óvulo fecundado que se divide en dos. Por tanto, tendrán siempre la misma carga genética. Sin embargo, las gestaciones gemelares dicigóticas son las que derivan de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes, por tanto, con cargas genéticas totalmente diferentes. Esto es lo que en la calle se llaman mellizos, las gestaciones dicigóticas o heterocigóticas, como queráis decirlo, porque son sinónimas. En caso de las gestaciones monocigóticas, en las gestaciones monocigóticas, esa división de ese óvulo fecundado se puede producir en los 3 primeros días, y en ese caso da tiempo a que se forme una placenta y una bolsa amniótica para cada uno de los futuros fetos. Por tanto, tendremos una gestación gemelar monocigótica, pero bicorial y biamniótica. Si la división se produce entre el día 4 y 7, entonces en este caso tendrían que compartir placenta, no da tiempo a formar 2 placentas, por tanto tendríamos una gestación gemelar monocigótica, monocorial, pero biamniótica. Y si la división se produce entre el día 8 y 13, segunda semana, entonces tendríamos una gestación
monocigótica, gemelar monocigótica, pero también monocorial y monoamniótica tendrán que compartir placenta y tendrán que compartir bolsa amniótica. ¿Cuál será de más riesgo? Pues lógicamente a más compartan, mayor será el riesgo. Monocorial, monoamniótica es cuando más comparten. Y nada, con esto terminamos el repaso de los términos un poquito de embarazo. Aquí veis un ejemplo de una placenta monocorial, monoamniótica con los 2 cordones umbilicales saliendo. Espero que os haya sido de interés, que os sirva la clase. Os espero en la siguiente. Gracias, chao.